¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar por aquí. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Iniciamos. Para la sesión del día de hoy tenemos ya preparado un video que tiene como título El marxismo, conceptos principales. Bueno, el marxismo, características y conceptos principales. El objetivo de este video es explicar qué es el marxismo. Buscamos también identificar las principales características del marxismo y por último conocer los conceptos esenciales de esta corriente de pensamiento llamada marxismo. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a iniciar y precisamente vamos a iniciar diciendo qué es el marxismo. Se trata de una doctrina de pensamiento propuesta, por supuesto, por Karl Marx y Federico Engels. Digamos que son ellos los dos personajes, los dos pensadores a quienes se les adjudica el inicio de este tipo de pensamiento. El marxismo, dicho de manera sencilla, es una crítica hacia el capitalismo. Sobre todo tiene que ver con el contexto de su surgimiento posterior a la Revolución Industrial. Inician procesos de capitalismo, se consolida el capitalismo y entonces para estos dos pensamientos, para estos dos pensadores, pues habrá que recomponer un poco esta cuestión y sobre todo pues van a mostrar las debilidades que según ellos tenía el capitalismo. Sirvió además este tipo de pensamiento, esta doctrina de pensamiento llamada marxismo, va a servir como inspiración para el surgimiento de movimientos revolucionarios en todo el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de la Revolución Rusa, por supuesto. También habríamos de mencionar el caso de la Revolución Socialista Cubana, ¿verdad? Todas aquellas naciones que han intentado implementar el socialismo, de cierta manera, han sido inspiradas por este tipo de pensamiento. Hablemos de algunas de las características del marxismo. Tendríamos que decir que una de las características es el fin del sistema de desigualdad entre las clases sociales, para que exista una única clase o un único grupo social. Lo que busca y ya ha implementado el marxismo como forma de organización social, pues lo que pretende es que no existan clases sociales, que exista solamente una única clase donde todos al final están gozando de igualdad. Otra de las características es la abolición de la propiedad privada en pos de la propiedad pública. El marxismo pretende, una vez implementado, se le puede decir ya como una especie de socialismo. El marxismo lo que pretende es que toda la propiedad, todo lo que existe en un país, pues deje de ser propiedad privada y que prácticamente todos los bienes de la nación, podemos hablar del petróleo, podemos hablar del territorio, podemos hablar de cuestiones, por ejemplo, de materia prima, todo lo que existe, todos los elementos dentro de una nación, pues van a ser propiedad pública, para que así entonces todos gocen de precisamente la igualdad que pretende el marxismo o socialismo, también le podríamos decir. Otra característica más es la centralización de la economía y de los medios de producción para lograr una estandarización de los precios desde el Estado, desde el gobierno. Y bueno, lo que busca también el marxismo, ya una vez funcionando, es que los precios de las cosas estén bajo el control del gobierno. No va a estar determinado por la ley de la oferta y la demanda, por poner un ejemplo. Al final, los medios de producción, ¿no? Todo lo que se utiliza para fabricar productos y todo lo relacionado a cuestiones económicas, pues va a estar bajo estándares que van a estar dirigidos por el Estado. Entonces, para el marxismo, lo mejor que puede pasar en una economía es que exista una especie de control desde el Estado. Bueno, hablemos de algunas cuestiones de conceptos que son, desde mi punto de vista esenciales. Pues podríamos hablar, por ejemplo, de los términos de superestructura y la infraestructura. La sociedad, según el marxismo, está organizada bajo dos grupos de instituciones que se apoyan y determinan mutuamente. Nos referimos precisamente
a la superestructura y a la infraestructura. Podemos observar la imagen que tenemos en pantalla. En la parte superior estaría lo que se conoce como la superestructura, y son instituciones que están, digamos, organizadas bajo cuestiones relacionadas a la educación, a las leyes, a la política, a la cultura, las ideas que tienen que estar prevaleciendo, incluso hasta, incluidos los medios de comunicación. Y entonces este grupo de instituciones se les conoce como la superestructura porque van a estar por encima de la cuestión económica, de la cuestión de la población. Van a estar dirigiendo todo aquello que tenga que ver para que exista esta situación, sobre todo de dominio por parte de la clase alta o burguesía sobre la clase inferior o proletariado. Veamos ahora las instituciones que están en la parte inferior de nuestra ilustración. Allí nos estamos refiriendo sobre todo, por ejemplo, a las relaciones económicas, a cuestiones relacionadas, ya decíamos, a la burguesía y el proletariado, la forma en que va a estar, pues digamos, gobernada o dirigida este tipo de relaciones económicas bajo un sistema de explotación. Y bueno, también estarán la materia prima, por supuesto, y las formas de producción. Esto va a estar, digamos, determinado porque al final la ideología que se va a implementar desde arriba va a dominar y a indicar cómo se deben dar las relaciones en la parte de la infraestructura. Y entonces se convierte en un círculo donde entonces existe una relación mutua, donde se están de cierta manera controlando desde arriba y justificando desde abajo, porque la gente va a estar de acuerdo en las formas de educación, de religión y política que exista en una sociedad. Otros conceptos que podríamos nosotros señalar, ya los platicábamos un poco, es el caso de la burguesía y el proletariado. Los dos van a ser, digamos, las clases sociales que van a existir. Para el marxismo solamente pueden existir dos tipos de clases sociales. En este caso, la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, y los proletariados, que van a ser dueños, pero solamente de su fuerza de trabajo. No tienen nada. Lo único que tienen para poder participar en las relaciones de producción es la situación de su fuerza de trabajo. Las dos van a vivir en permanente conflicto, según el marxismo, para que exista un concepto también importante que se conoce como la lucha de clases. La lucha de clases precisamente va a ser esto, la lucha que va a haber entre el proletariado y la burguesía. Según Marx, ¿verdad?, él consideraba que el proletariado se iba a dar cuenta, iba a hacer conciencia de clase y se iba a dar cuenta del grado de explotación al que era sometido. Y entonces así, ¿verdad?, va a existir la lucha de clases porque al final se va a imponer. Según Marx, el proletariado debe vencer a la burguesía solo porque son mayoría, ¿verdad?, y que al final se van a organizar para poder hacer revoluciones y quitarle a los dueños de los medios de producción pues todas sus, digamos, fábricas, todas sus empresas. Y así, ¿verdad?, se convierte esto en una revolución socialista donde todo, como ya hemos comentado, pasa a manos de la propiedad pública. Todas las empresas, todas las maquinarias, todas las fábricas pasan a ser propiedad de la nación. La diferencia entre estas dos clases sociales es la forma de repartir la plusvalía. Estamos aquí ante otro concepto esencial del marxismo, la plusvalía, o se podría también decir ganancia. Se refiere al grado de explotación, por supuesto. En este caso va a existir una gran diferencia porque al final la plusvalía, la ganancia, no va a ser repartida de manera justa. Es el valor no pagado del trabajo del proletariado, reproduciendo la riqueza del empresario. Y así, en este caso entonces, pues tenemos en nuestras manos, en nuestros ojos, esta imagen que de cierta manera trata de representar esta situación de poca justicia en la repartición de la plusvalía. Para Marx sucede que el dueño de los medios de producción, o sea, el burgués, pues se va a quedar con parte con una parte más importante de las ganancias. No es justa la repartición porque solamente le va a pagar un salario mínimo, un salario muy bajo al trabajador, al proletariado. Y así entonces existe esta situación
de una gran diferencia. Por supuesto, esto va a repercutir, según Marx, porque al final el proletariado se va a organizar para poder organizar una revolución y así llegar al socialismo, pasar del capitalismo al socialismo. Vamos dándole cierre un poco a esta presentación. Hablaremos un poco de la enajenación, otro de los conceptos esenciales para mi punto de vista. Y en este caso, bueno, estamos hablando de la enajenación cuando las personas entran a este proceso, es cuando se olvidan de sí mismos, cuando se vuelven parte de la maquinaria capitalista, arruina el espíritu y entonces sucede una dinámica donde todos van a estar lejos de todos, lejos de otros. Entonces los proletariados van a comenzar a tener esta situación de estar aislados, de pensar solamente en sí mismos y no pensar en su sociedad. Las personas entonces, cuando están enajenadas, se convierten en parte de la maquinaria capitalista, solo están pensando en comprar, solo están pensando en consumir, hacen de lado, por ejemplo, el arte, hacen de lado, por ejemplo, el deporte, y así entonces se olvidan de sí mismos y comienza a arruinarse el espíritu porque están enajenados, dejaron de ser ellos mismos y se convirtieron en un engrane de esta maquinaria gigante que se llama capitalismo. Y entonces es cuando comienza a darse la separación de las masas del producto de su trabajo, porque es una situación bastante crítica considerar, por ejemplo, cómo los obreros fabrican muchas cosas que nunca van a tener en sus manos, dado que su mini salario no les va a permitir accesar a todo aquello que producen, y lo producen en serie, ya no están implementando parte de su espíritu en esta cuestión de la producción. Con esto se termina este video. Muchísimas gracias por su atención. Súper importante que se suscriban, nosotros estamos siempre pendientes, sobre todo también de sus comentarios. Si ustedes se suscriben, pues este canal va a seguir siendo motivado para hacer muchos más videos. En los siguientes días estaremos subiendo, por supuesto, más videos, y ustedes van a estar enterados si activan la campanita, donde YouTube les va a avisar cuando yo suba un video. Muchísimas gracias, entonces reiteramos y nos estamos reencontrando en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.